Vamos a ir en simultáneo. Dice la palabra de Dios. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Después quería leer el número 14. Dice: después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Amén. Amén. Dios bueno es el Señor. Acá nos habla que el enemigo muchas veces viene a meter presión, a decir, a turbar la obra del Señor en nuestra vida, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero el profeta anteriormente en el versículo 9 dice: entonces oramos a vuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ya el profeta ya había orado y se pusieron todos en comunión de Dios, para Dios, apartados y buscando qué tenían que hacer, que Dios le hable. Pero ¿por qué se pusieron? A causa de los enemigos, a causa de que el enemigo se levantó contra ellos. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Antes que se levante el enemigo, muchas veces esperamos a tener los problemas hasta la cabeza, estar afligidos, estar en medio de una situación problemática que no sabemos cómo salir, y sabemos que la salida es nuestro Señor Jesucristo y tenemos que arrodillarnos. Pero la palabra nos dice, más adelante cuando empezamos a leer, dice la palabra del Señor: buscad al Señor de noche y de día. Entonces acá, ¿qué dice? El profeta ya nos dejó escrito que oraron y levantaron guardas contra ellos de noche y de día. Ya acá nos estaba hablando, después el Señor Jesucristo nos rectifica nuevamente este mensaje. Amén. Que tenemos que estar peleando, luchando por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hermanos, hermanas, para que la obra se complete. Decía, y nuestros enemigos dijeron que no sepan. Quiere decir que el enemigo se mete silenciosamente. Sabemos que el enemigo se mete por una brecha, empieza a destruir, empieza a levantar ira, enojo en los matrimonios, en los hogares, con los hijos. Pero tenemos que ser sabios, que el Señor empieza a obrar. Amén. En esos momentos. Dice que cerrar nuestras puertas y clamar a Él en los silencios, en los misterios, en los secretos, que no sepan. Nadie tiene que saber que estamos ayunando, porque el enemigo está atento, está metido, dice silenciosamente. Y dice, más abajo dice no sepan, ni vean. Muchas veces viene un profeta y nos dice el pastor: estás equivocado, hermano, estás equivocada, hermana, mirá que tu matrimonio se está cayendo, va a pasar esto. Y nosotros, como estamos en medio del problema o no sabemos todavía identificar, porque no estamos orando al Señor, porque no lo estamos buscando al Señor, no lo estamos viendo el problema, y muchas veces nos enojamos con la otra persona, nos enojamos con el profeta que viene y nos dice. Pero para eso están los profetas, para avisarnos, alertarnos, porque si acá el profeta Nehemías no estaría hablándole al pueblo, el pueblo no estaría sabiendo que venía el enemigo y que se metía silenciosamente para matarlo. Dice, y entramos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Está hablando que el enemigo se mete en nuestras vidas, que empieza a destruirnos de a poco, porque el enemigo no nos quiere matar de la noche a la mañana, ni tampoco nos quiere que nos pase un auto por encima y no suframos. El enemigo nos quiere ver tirados, nos quiere ver derrotados, nos quiere ver que nos va mal en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro ministerio, que nos va mal en nuestro hogar, en nuestro trabajo. El enemigo quiere empezar a ir destruyendo despacito, y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces decimos, por nuestro orgullo, por nuestro enojo, no, ya se va a pasar. Pero muchas veces tenemos que ir nosotros a adelantarnos, a pedir perdón, a hablar, sentarse a tomar un mate, charlar, ver las diferencias, tratar de que se solucionen los problemas, no que se agrave el problema, porque es cuando empieza el enemigo a entrar y a buscar
a buscar los detalles y empezar a tirar el muro. Ellos estaban edificando el muro alrededor de ellos, estaban en la obra, dice, que el enemigo quería cesar la obra. Todos sabemos que cuando Dios viene a nuestra vida, quiere levantarnos, quiere que se levante nuestra familia, quiere que se levante nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, quiere que sean todos salvos, porque dice, serví a mí y tú y tu casa y tu descendencia será salva. Si el Señor prometió eso, sabemos que el enemigo se va a levantar y va a empezar a destruir primeramente a nuestros hijos, nos va a levantar nuestra esposa, nuestro esposo, se van a empezar a levantar nuestros hermanos y aún siervos de la iglesia. Muchas veces uno dice, ¿por qué vamos toda la iglesia, congregamos juntos? Pero es obra del enemigo que se mete. Nosotros no sabemos si el hermano está en oración, está en ayuno, si está constantemente buscando al Señor, no lo sabemos, pero no tenemos que juzgar por eso. Sabemos que muchas veces nosotros podemos estar hablando de oración, flaquear en la oración y el enemigo nos va a usar para hacer caer a otro hermano, pero tenemos que ser sabios, para eso tenemos que estar en oración, escuchar lo que nos dicen el día a día nuestros profetas, nuestros pastores, nuestros ministros. Por eso Dios determinó el pastor, los apóstoles, el profeta y cada uno con un ministerio respetando la jerarquía para que todos nos enseñemos con todo, porque no es porque esté atrás de un púlpito, como decía recién la hermana, no nos hace los títulos, no nos hace que nos pongan allá arriba, porque nos hace lo que Dios usa en nuestra vida, lo que nosotros buscamos del Señor para impartir a los demás. Entonces, si el Señor nos da un privilegio es porque lo buscamos de Él, y así como le buscamos, tenemos que ayudar al otro hermano, exaltar y levantarse. El culto anterior se hablaba de qué lindo es ver a los hermanos crecer, que el hermano se levante, que el matrimonio se levante, que el negocio se levante, que su casa esté salva, que sus hijos estén sanos, que sus hijos estén sirviendo al Señor. Es lindo ver eso. Qué lindo es ser y decir, y el mejor tiempo es el ahora, el hoy, porque hoy podemos hacer todas esas obras para el Señor. Hoy podemos encaminar a nuestra familia para el bien. Hoy podemos estar orando por un hermano y que ese hermano se levante y el día de mañana diga, qué bueno que el Señor me puso un hermano para levantarme. Qué lindo es ser parte de ese ministerio del hermano, porque ahí nos damos cuenta que lo que nos arrodillamos a orar, lo que nos arrodillamos en ayuno, lo que nos buscamos en vigilia, el Señor nos gratificó usando nuestras vidas, porque dice la palabra que venimos a servir y no ser servidos. También se tocó el culto anterior que se hablaba, y qué bueno es que eso es servir al hermano, ayudar al hermano y saber que ese hermano lo va a hacer con otro hermano, porque dice que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y qué bueno que el Señor todavía acá en esta palabra dice que fue, dice, después miré y me levanté y le dije a los nobles, en el 14, y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué grande es el Señor que nos siga hablando ahí. Qué linda palabra. Gracias, Señor. Eso nos recuerda que Él es grande. Dice que cuando cantamos y le glorificamos al Señor, le decimos, no hay Dios tan grande como tú, y muchas veces en medio del problema nos olvidamos, en medio del conflicto nos olvidamos, en medio del proceso nos olvidamos. La hermana decía, qué lindo es necesario que pasemos el desierto, y muchas veces hablábamos con mi esposa que muchas veces Dios nos deja solos. Acá en el tiempo de la pandemia hemos estado solos, sin una cabeza, sin una guía, y hemos estado buscando al Señor, esperando su respuesta, porque nos dijo, apártense un tiempo, y en ese tiempo yo le voy a contestar. Y lo veíamos lejos, lo veíamos imposible, y en medio de esta pandemia el Señor se siguió glorificando en nuestra vida, como se glorificó en su vida, en la vida de la hermana, como en la vida de cada uno de ustedes, porque el Señor hizo algo en esta pandemia, hizo algo en este apartamiento que nos mandó a apartarnos y a orar y a clamar.
nos metió en una zaranda y dijo, acá los zarandeo a todos y el que está firme va a seguir firme y se va a ver, y el que estaba de labio honrándome se va a ver, y lo que se venía hablando se va a ver, porque también nos habla en el libro de Ezequiel, dice, hoy es el día que he venido a hablar, dice Jehová del ejército. El Señor nos habla en cada punto que todo tiene un día y un tiempo. Entonces el Señor acá también nos habla que tenemos que orar en Él y alzar vallado, dice, contra ellos, contra el enemigo, y recordar que Él es grande, temible y que todo lo puede. Si nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece y que muchas veces nos pesa esa palabra y muchas veces nos pesa llevar esa palabra y saber que lo decimos, y muchas veces cuando lo decimos confiado en ese momento de que el enemigo nos está zarandeando, nos olvidamos de que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Nos cuesta. Y cuando muchas veces, hago mucho hincapié cuando dice, somos barro en las manos del alfarero. Y nos acordamos y cantamos y en ese momento estamos contentos, pero cuando estamos en medio del desierto, el Señor nos dice, ten paciencia, y nosotros, Señor, contéstame, háblame, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste? Y muchas veces flaqueamos y nos queremos ir para el otro lado. Pero nos tenemos que olvidar que el Señor nos recuerda en todo momento y sentarnos y hablar de su palabra, es decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Soy mano del alfarero y el Señor me está haciendo una vasija nueva. Amén. Me va a doler, pero el desierto lo voy a pasar, porque cuando el profeta Eliseo estuvo en medio del desierto, cuando estuvo solo, cuando estuvo en esa cueva, el Señor le mandó los cuervos para que lo alimente, lo mandó a su ángel. Cuando estuvo huyendo de Jezabel, Dios estuvo con él, acompañándolo hasta que se glorificó y derrotó a Jezabel. Entonces fue un profeta obediente. Muchas veces el Señor nos corre para que veamos los conflictos, los problemas que tenemos en nuestro hogar y lo que está pasando en nuestro pueblo muchas veces. Muchas veces el Señor nos corre porque no estamos recibiendo la comida necesaria que el Señor quiere que comamos para que podamos seguir en su obra, levantando su muro, levantando su casa de oración y levantando nuestro templo que es nuestra vida en Cristo Jesús, renovándonos nuevamente. Y dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, cuando recién entendemos la voluntad de Dios, cuando recién entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, cuando entendemos que Él es el más grande y que Él está sobre todas las cosas y que Él es el primero que va delante de nosotros, y que cuando lo ponemos a Él en primer lugar, el Señor se encarga de todas las demás cosas, porque su palabra dice, buscad el reino de los cielos primeramente, que todo vendrá por añadidura. Cuando dice, los enemigos entendieron, cuando dice, cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando nos empezamos a arrodillar, cuando nos empezamos a levantar en ayuno, cuando nos empezamos a levantar en oración, cuando declaramos y profetizamos sobre nuestro hogar que vamos a tener paz, que vamos a tener prosperidad, que nuestro Señor Jesucristo va a levantar a nuestro hijo enfermo, que le va a dar la sanidad, lo estamos declarando y creyendo, y el enemigo huye de nosotros. Dice, resistid al enemigo, el enemigo irá de nosotros. Entonces el Señor quiere que nos levantemos como guerreros, como guerreras en Cristo Jesús, como el soldado que somos, y batallar eso. Batallar de rodillas, porque dice que nosotros no peleamos ni contra sangre ni carne, sino contra principados que se mueven en regiones celestes. Y si el Señor nos está diciendo que estamos peleando contra principados que se mueven en regiones celestes, nos está diciendo que no se está moviendo solamente en el mundo, se está moviendo en lo espiritual, dentro de la casa de uno, dentro de la iglesia de uno, en los pastores de uno, en el pueblo de uno, y uno que tiene que ser sabio y orar y reprender al enemigo, porque todo nos concierne, porque somos todo un cuerpo
en Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos a entender, cuando dos se ponen de acuerdo, grandes cosas harán. Y cuando se ponen de acuerdo un pueblo, grandes cosas hacen. Porque cuando se puso de acuerdo el pueblo, el muro de Jericó se derrumbó. Amén. Porque estaban todos en un solo espíritu. Y cuando uno está en un solo espíritu, no hay enemigo que resista. Vendrán, sí, nos azotarán, sí, porque el enemigo puede azotarnos, porque el Señor le permite. Muchas veces hay momentos que nos permitimos, porque decimos nos permitimos, y me pongo también porque hay muchas veces decimos hoy no voy a orar poco, una vez, y le estamos dando lugar al enemigo. A veces decimos no oramos, y bueno, pero nos tenemos que levantar y orar, y el otro día orar el doble, o constantemente estar en oración. Muchas veces yo le digo a mi esposa, estoy trabajando, pero estoy orando, tratando de estar en comunión con Dios, porque estoy pasando mal el resto del día en mi trabajo circular, en el trabajo que Dios demanda que trabajemos, pero también tengo que guardar un tiempo para Él, y doy gracias a Dios que el trabajo que tengo, el Señor acomodó los horarios, y me puedo hacer una escapada y orar, porque todos los chicos están sirviendo al Señor, porque todos están conociendo al Señor, y tengo ese privilegio. Y todos buscamos un poco del Señor, y tenemos que buscar de Él. Muchas veces en el colectivo, muchas veces cuando estamos lavando, cuando estamos cocinando. Son todos momentos que le dedicamos al Señor y estamos en comunión con Dios en ese momento. El Señor quiere que oremos a Él para que estemos atentos, para que Él obre en sanidad en nuestra vida, para que obre en nuestra economía, porque el enemigo cuando viene a azotar, azota todo. No azota, no deja títeres sin cabeza, azota todo y mueve todo. Pero dice también el Señor que toda cosa que va a ser exaltada va a ser movida y sacudida. Dice, el Señor permite que nos sacuda nuestras vidas para llevarnos a un nuevo nivel, para que nos demos cuenta de los errores que tenemos. Porque acá, si el enemigo no se levantaba, el profeta no le iba a decir al pueblo que siga confiando en Dios, para que cada uno siga su tarea y que cada uno haga lo que Dios le demandó. Porque dice, es una cosa hacer la voluntad de Dios y otra cosa servirle al Señor. Muchas veces podemos estar sirviendo al Señor y no hacer la voluntad de Dios. Justo mi esposa predicaba el otro día lo que es estar haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor viene hablando, hacer la voluntad del Señor, estar en espíritu con el Señor y hacer lo que Dios nos demandó a nosotros. Cuando Dios nos demanda hacer algo, cuando el Señor nos demanda hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestro ministerio, seguro que el enemigo se va a levantar. Que le van a decir, estás equivocado, estás equivocada, no es así, estás en la carne. Pero cuando empezamos a caminar como el Señor quiere que caminemos, que el Señor hagámoslo como caminó nuestro Señor Jesucristo, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las divisiones, ahí empieza que el hermanito está mal, que no es así, es un religioso, cómo se va a vestir así, pasa todo el día con la Biblia, empiezan los miles de problemas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que vino a causar división, habla su palabra, pero dividir la carne del espíritu. Y el Señor, cuando nos habla que dividamos lo que es del espíritu, de la carne, empiezan todos los problemas. Cuando empezamos a caminar con nuestro Señor Jesucristo y guiado por su palabra, buscar en ayuno, buscar en oración, buscar en santidad, buscar lo que es realmente lo que el Señor quiere para nuestro ministerio, empiezan los conflictos. Porque dice que el enemigo se levanta y dice que viene callado, y muchas veces estamos atados, muchas veces por nuestros propios pastores o por nuestra propia congregación diciendo no es así, tú te estás equivocando. Pero si el Señor te habló, lo va a cumplir. Si el Señor habló que vas a ser una profeta, el Señor lo va a hacer. Si habló que vas a grabar un disco y vas a estar con las alabanzas, lo vas a hacer porque es tu ministerio. Y se opongan lo que se opongan, el Señor lo va a cumplir. Si no es a donde está, lo va a hacer en otro lado, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en lo que vos le dediques el tiempo al Señor. Porque todo depende de nosotros, de nuestra búsqueda en intimidad con el Señor. Es cuando nosotros nos levantamos y empezamos a dejarle al Señor que se ocupe de nuestras cosas y marcando que Él es más grande, que Él es temeroso, que todo
lo podemos en Cristo Jesús, y empezando a orar por nuestras cabezas, orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos. El Señor acomoda todas las cosas, pero es el tiempo que le dedicamos al Señor, la búsqueda que le empezamos a buscar al Señor. Yo en el culto anterior decía en mi testimonio, cuando yo era chico, cuando era pequeño, cuando tenía mis 7, 8, 9 y 10 años, 11, me costaba hablar, me costaba expresarme, me costaba leer una palabra, me costaba hablar porque tenía problemas en la lengua, era tartamudo, me costaba pronunciar muchas cosas, y yo le decía al Señor, si un día me toca predicar tu palabra, yo sé que a Moisés le pusiste palabra, a Aarón le pusiste palabra, a tus profetas, a Jeremías le pusiste palabra. Si yo un día voy a servirte, yo quiero hablar con claridad, quiero hablar con unción, quiero que tú me uses, pero tú arreglas todos los problemas que tengo. Y confío en el Señor, y mucho tiempo me llevó soltarme, mucho tiempo me llevó a tener esa vergüenza y temblar ante las personas y soltarme y hablar, pero le fui entregando al Señor, y me acordé después de mucho tiempo cuando el Señor ya hablaba fluido y me expresaba mejor, me olvidé, porque nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos olvidamos de las pequeñas cosas que le pedimos al Señor, y la palabra del Señor nos habla en el libro de Isaías que no es bueno prometer cuando no lo vamos a cumplir. Dice, no hagas falsas promesas. Entonces me vino a la memoria y dije, sí, Señor, yo te había prometido. Cuando la pastora del lugar, la cabeza de nosotros, la pastora Virginia, me dijo, el Señor ya te quiere predicando en aquel lugar. Y yo le dije, yo estoy predicando, no, arriba un púlpito, porque un día vos le prometiste al Señor. Y me vino a memoria y dije, sí, Señor, te estoy fallando. Y si esto es el tiempo y el momento, que así sea. Estoy acá cuando volví al camino del Señor, porque me aparté mucho tiempo, me olvidé, no me olvidaba del Señor, porque a donde iba siempre decía, soy un hijo de Dios. Y me decía, ¿por qué? Si soy evangelio, ¿por qué está tomando? Y porque soy desobediente. Y el Señor va a tomar tiempo, va a tomar su tiempo y me va a llamar. Y cuando me llame, diré, acá estoy, que me use. Y me decía, y yo decía, y siempre dije, el alcohol no es bueno, la droga no es buena, no me drogaba, gracias a Dios, porque siempre entendí que eso fue malo, una de las cosas, y doy gracias a Dios que no lo pude tocar, pero el alcohol me estaba perdiendo, y muchas veces me decían, pero vos tomás, y das consejos, decir que el Señor sana, sí, vos vas a la iglesia y el Señor va a orar, únicamente clamar y orar, y lo que siempre hacía en andar en mi ignorancia, en mi perdición de andar en el mundo, oraba, siempre le ponía al Señor por delante, no me olvidaba, porque decía, si vos me negás delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Entonces me quedó tan grabada esa palabra que dije, por más que sea desobediente, me voy a reconocer como un hijo del Señor. Y cuando el Señor me llamó, me dijo, ¿te llamo con dolor o te llamo con amor? Y dije, voy a ser sabio, voy a ir con amor, antes que las cosas me vayan peor. Entonces me senté, dije, y cuando entré a la casa del Señor, dije, Señor, acá estoy. Si vos me llamaste, ya es el tiempo que te empieces a servir, es tiempo que tú empieces a glorificarte en mi vida, a hacer lo que tú quieres hacer, acá estoy, heme aquí. Vinieron luchas, problemas, críticas, cuando he estado años atrás, cuando he estado en la juventud, se levantaban, porque cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios, me han llegado a decir, ¿a dónde está tu Dios? Como hoy decía mi esposa cuando decía en la apertura, ¿a dónde está tu Dios? Y uno pasa tantos problemas, es decir, estás siendo zarandeado con el enemigo y te viene y te dice, ¿a dónde estás? Vos que decís que tu papá es Dios y que el rey es dueño del oro y la plata y da a quien quiere. Y me acuerdo cuando me decían, yo le decía, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y me acordaba, y siempre que venía un problema, decía, Señor, tú me hablaste que todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Y el Señor le está diciendo que acá hay un tiempo
y hay una hora. Amén. Todo lo que ustedes quieren debajo del cielo tiene un tiempo y tiene una hora. Hay un tiempo de empezar a crecer, está diciendo el Señor, que empiecen a crecer, que se empiecen a soltar, que empiecen a confiar en Él, que todo lo puede, que Él se va a ocupar de sus cosas, se va a ocupar de su casa, se va a ocupar de su hogar, se va a ocupar de su ministerio. El Señor únicamente quiere que lo pongan a Él adelante y que oren al Señor y clamen por su bendición, que les reclamen lo que Él les prometió, lo que nos prometió, porque dice que el Señor quiere que nos arrodillemos y que golpeemos las puertas de los cielos y que Él nos va a abrir y que va a contestar cada plegaria, cada súplica, hasta tus oraciones el Señor va a contestar. Hasta tus oraciones. El Señor tiene el dominio y control de la vida de cada uno. El Señor va a contestar cada palabra que dijo, hasta la coma. El Señor tiene el dominio y control, hermana Suni. El Señor tiene todo bajo control. Esperar en el Señor, que el Señor va a contestar todo lo que le estás pidiendo. Lo que lloraste estos días, lo que le estabas clamando en estas noches, el Señor te va a contestar. Y dice que se volvieron cada uno a su tarea. Cuando estamos con el Señor, cuando sabemos que el Señor es el que toma el dominio y el control de nuestro hogar, volvemos a retomar las tareas de Él. Como me pasó a mí en un tiempo, me he apartado, pero cuando decidí volver al Señor, me puse en las manos y estuve tranquilo porque el Señor se estaba ocupando de mis cosas, problemas con mi hija, el Señor acomodó los papeles de mi hija, acomodó mi hogar. Me acuerdo que mi esposa me decía, ese tiempo no estábamos juntos, nos conocíamos, compartíamos palabras y tiempo juntos, tomando unos mates y charlando. Me decía, vos ya estás para servir al Señor, y yo le decía, no voy a predicar, no me voy a subir a un altar hasta que el Señor no ordene mi casa, hasta que el Señor no ordene mi vida, porque no es bueno servir al Señor a medias, no es bueno servir al Señor con el muro por la mitad, sino que completar la obra primeramente de nosotros, levantar la obra que el Señor quiere en nosotros, levantar ese muro que el Señor quiere. Y me subí a un altar, a un púlpito. Cuando el Señor me dijo, dije, bueno, ya es tiempo, y en obediencia y estando realmente bien delante del Señor. Sabemos que todos los días tenemos cosas que sacar, sí, el Señor va sacando, pero primeramente el Señor nos quiere en santidad. El Señor nos quiere en santidad sirviéndole a Él, porque bajo la santidad el enemigo se arrodilla ante nosotros, porque en la santidad es la arma fundamental para guerrear en las batallas espirituales, porque si no estamos en santidad somos juguetes del enemigo. Cuando nos queremos meter en batalla, cuando nos queremos meter en guerra, en liberación, en sanidad, tenemos que estar en santidad, porque si no, no vamos a echar nada afuera, no vamos a poder que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque vamos a estar sucios, porque vamos a estar impuros. Porque la palabra del Señor habla que Él es santo y 3 veces santo. Y tenemos que ser conscientes. Podemos estar en concubinato, sí, pero no podemos estar arriba de un altar. Tenemos que ser conscientes de eso. Que tenemos que el Señor quiere primeramente la obediencia, el orden para servirlo. Muchas veces se casan por civil. Está bien ponerse ante las autoridades terrenales en obediencia para que el Señor siga bendiciendo, porque el Señor es orden. Si no nos hubiera puesto las autoridades terrenales, hay que obedecerlas, pero también hay que pedirle la guía al Señor, si es la voluntad de Él lo que se está dictando en ese momento. Pero si uno se casa por civil y no se casa ante Dios, quiere decir que lo tomamos a menos al Señor y no estamos completando el muro que el Señor nos está diciendo que levantemos para que el enemigo no entre en nuestro territorio. Cuando no estamos obedeciendo al Señor, quiere decir que lo estamos tomando por burla, porque así como obedecemos las leyes terrenales, tenemos que obedecerle a Él, y más a Él, sabiendo que Él es el que nos levantó de estar en el Seol. Muchos estuvieron pasando procesos grandes y el Señor nos trajo de ahí, del mundo,
y nos rescató, y entonces ¿cómo no obedecerle al Señor? ¿Cómo no ponerse a cuenta con Él? Esperar su tiempo, esperar el tiempo del Señor, esperar que Él termine la obra, que nosotros podamos estar trabajando tranquilos y levantar el muro que el Señor quiere que levantemos para poder estar tranquilos, porque el enemigo dice que entra silenciosamente, entra calladamente, entra a destruir calladamente. ¿Y qué primeramente nos va a destruir? Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Dice el Señor que el enemigo lo único que sabe matar, destruir y desarmar todo lo que el Señor quiere armar. Dice que querían parar la obra del Señor. La obra del Señor no se detiene, haya lo que haya. Haya pandemia. Amén. O no haya pandemia. La obra del Señor no se detiene. No se detiene. Si el Señor habló, lo va a cumplir. Hablábamos hace un rato, se hablaba de que el Señor si habló, se cumple y que el Señor sigue exaltándonos en medio de un problema, en medio de las dificultades, que obró en esta pandemia, se glorificó en medio de esta pandemia. Entonces tenemos que ser sabios. Cuando el enemigo empezó a sacudirnos, buscar y pedirle al Señor a dónde está el problema, en qué dirección tenemos que orar y ser profundo en esa oración para sacar el problema de lado, quitar de lado al enemigo. El enemigo nos va a tocar un lado, nos va a tocar hoy la rodilla, mañana nos va a querer tocar la cabeza y mañana nos va a tocar el brazo para que estemos distraídos y no buscar de él. Pero el Señor es sabio, nos dice que nos manda sus profetas antes que venga del enemigo. Entonces, si el enemigo nos viene hoy, nosotros estamos advertidos, y si no obedecemos la voz del Señor, quiere decir que somos desobedientes y nos pasa por desobedientes. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero Dios ya nos habló, ya te advirtió. Entonces, si el Señor nos está advirtiendo, ya que el Señor nos avisó, estamos siendo desobedientes. Me acuerdo que mi papá decía que el proceso nos ponemos nosotros mismos. Dice, nos enseñaba un día una charla que el proceso nos ponemos nosotros mismos por desobedientes. Si el Señor te está diciendo no vayas allá y vas, entonces no es el enemigo que se levantó y si te pasó algo, sino que fuiste vos, que fuiste desobediente. Entonces, y cuando vamos a un lugar que el Señor no quiere que vayamos, nos pasan un montón de cosas. Pero también dice que el Señor se glorifica de lo malo, que nos enseña, y tenemos que aprender que si fuimos a tal lado, hicimos mal y no obedecimos al Señor, nos va a pasar un montón de cosas. Entonces ya la próxima nos vamos para donde el Señor nos llama. Entonces si el Señor nos estaba diciendo, es lo mismo que nuestros padres nos dicen, no juegues con fuego que te vas a quemar, y salimos jugando y nos quemamos, aprendemos. Entonces, pero el Señor es bueno y es misericordioso y nos perdona y nos dice, y nos vuelve a recibir y nos dice, ¿aprendiste? ¿Sabes que yo puedo solucionar tus problemas? Que yo puedo y tengo el dominio y control de la vida y del oro y de la plata, yo soy el principio y el fin. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que Dios es primero en nuestra vida, el enemigo se va. Todo alrededor se va. Los que entienden que estás sirviendo al Señor y estás en el camino del Señor y únicamente querés servir al Señor y agradar al Señor, terminan entendiendo. Porque uno cuando está en el son malas personas porque están en el mundo, sino simplemente no están en el mismo camino de nosotros, que el Señor tenemos que orar para que ellos vengan y se conviertan al Señor, pero no porque nosotros le hablemos, sino que se van a convertir como nosotros caminamos y andamos. Porque dice la palabra que somos carta leída, entonces tenemos que caminar y andar en verdad como nuestro Señor Jesucristo lo anduvo. Cuando somos ejemplo, se convierte. No es por las grandes cosas que uno puede hacer, puede ser bueno, la obra puede ser grande, iglesia grande, pero muchas veces se pierde la presencia del Señor y muchas veces cuando hay muchas cosas y no se está haciendo la voluntad del Señor, las almas no quieren convertirse al Señor. Entonces uno tiene que ser ejemplo. Si estás en un ministerio, ser ejemplo del ministerio que Dios te puso, porque
Muchas veces podemos decir servimos al Señor y salimos a la calle y hacemos cualquier otra cosa. Entonces, Estamos haciendo el enemigo toma lugar y no se convierte. Entonces, uno cuando está con las personas inconversas te dicen, tomá si vos tomabas. Y cuando empezaste a decirle, estoy sirviendo al Señor, hoy no, gracias, te agradezco, mañana de vuelta, tercero, y después se dan cuenta solo y ya no te tientan más. No están queriendo meterte de vuelta a los vicios y te dicen qué bueno, te saludan y empiezan a pasar y hasta el día de mañana se convierten. Yo tengo el testimonio, gracias a Dios, ahora no está mi hermano Pablo. Hemos estado de noche de salidas, de andanzas, de decir, tomá esto, aquello, nos íbamos y hoy él se convirtió al Señor. Me dijo, yo voy a congregar con ustedes, gracias a Dios le doy por su vida. Y dice, porque si hemos salido tantas noches de un lado a otro lado y me aconsejabas y íbamos y hacíamos esto, hacíamos lo otro, ¿por qué no te voy a seguir hoy en el camino del Señor? Porque veo que el Señor cambió tu vida. Entonces, cuando uno empieza a hacer lo que la voluntad del Señor, cuando uno empieza a levantar ese muro que el Señor quiere que levantemos para que el enemigo no entre, para que el enemigo no entre en su vida, que no entre en sus hijos, en sus familiares. Cuando empiezan a levantar, a orar, dice, a causa de ellos pusimos guarda. Cuando usted empieza a levantar esas oraciones a la madrugada, esas oraciones en la noche, quizás en el baño, acá decimos que el baño es el lugar de revelación, porque todos oramos en el baño y Dios nos revela. Pero bueno, es el lugar que uno puede tomarlo, que está más tranquilo y con la conciencia que uno está hablando con el Señor, es un momento de tranquilidad y el Señor revela, dice, en lugares tranquilos. Y cuando estamos en esa intimidad, muchas veces son oraciones que nos llevan, muchas veces cuando no podemos dormir, muchas veces nos tenemos que levantar y orar, o en la cama, y orar, y el Señor nos va a contestar y levantar esas oraciones, esos vallados, cubrir nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Muchas veces aún a ese hermano que no nos habla, tenemos que orar por él para que el Señor se glorifique en su vida. Muchas veces decimos nos va bien en la economía y nos olvidamos del Señor y es un error, y cuando más tenemos que buscar al Señor. Y muchos hermanos dirán, no, el hermano está en cualquier otra cosa, por eso el Señor lo bendice. No, es porque te estás diezmando y porque estás haciendo la voluntad del Señor. Y dicen, tu matrimonio va bien, seguro que esto es porque estás buscando la voluntad de Dios. Tus hijos están todos en el camino del Señor y están sirviendo al Señor y dicen, no, algo tendrá o algo tiene la iglesia, y siempre están buscando un pero no saben que son tus oraciones las que están haciendo volver a tu familia al redil, están haciendo volver al camino del Señor. El pastor se estaba levantando a la madrugada a orar, está flojo de oración, hermano, nos juntamos y oramos por el pastor, que lo levante, que le dé vuelta a la cama, pero que se levante a orar por nosotros, pero lo va a hacer. Entonces son las oraciones del pueblo. Dice, el otro día hablábamos en el culto, que las oraciones, sumadas todas las oraciones, en la fuerza, en la unión está la fuerza, dice. Entonces si unimos todas las oraciones, el Señor lo va a hacer, pero eso lo hace cuando escuchamos la voluntad de Dios, cuando levantamos nuestras oraciones al Señor y el enemigo empieza a huir. Entonces cuando empezamos a orar por nuestras cabezas, empezamos a orar por nuestros líderes, para que empiecen a cumplir su voluntad, lo empiezan a cumplir. El Señor los empieza a levantar. Por eso dice, orad uno por los otros, para que las oraciones sean eficaces. Cuando entendemos que la oración es el fundamento de todas las cosas que mi esposa habló el otro día, predicó justamente, y hoy no era el mensaje no era tan directo a la oración, pero la palabra me dio la oración. Es cuando empezamos a entender, a interceder en oración, empezamos a entender que en la unidad de la oración está el Espíritu de Dios y el Señor contesta, es cuando empieza a ver los cambios. Se empieza a ver los cambios, empieza a ver los cambios en el hogar, empieza a ver los cambios en el pueblo, en el ministerio, en la unidad.
cuando los ministros se empiezan a unir a orar para que las almas lleguen, para que el pueblo se empiece a levantar, se empieza a ver, se nota, empiezan a pasar los hermanos que no son de la misma congregación por el frente y dicen: en esa casa hay oración, porque se nota la presencia del Señor. Cuando hay tres orando en el mismo espíritu, en la misma dirección, se nota cuando no hay oración, cuando se nota, cuando la presencia del Señor empieza a fluir, empieza a cambiar, los aires empiezan a cambiar, es otro. Cuando tu hogar empieza a orar, cuando se empieza a orar en el hogar, empieza a cambiar, en la salud empieza a cambiar, cuando empezamos a ayunar, cuando empezamos a orar, nuestra alimentación empieza a cambiar, nuestra vida empieza a cambiar, nuestros ojos espirituales empiezan a activarse, empezamos a ver distinto las cosas, empezamos a ver cómo se mueve el enemigo. Cuando empezamos a buscar al Señor, el Señor empieza a glorificarse en todos nosotros. Cuando empieza a mover su Espíritu Santo, el Señor nos empieza a mostrar, y es tan lindo cuando el Señor se empieza a mover, y como también tiene que ser lindo cuando estamos en el desierto, porque dice el Señor que le tenemos que alabar en medio de los problemas. El rey David lo alababa en medio de sus problemas, en su conflicto. Si buscamos las palabras si empezamos a estudiar sobre el rey David también era un desastre, como era carne y hueso, y también cometía errores, pero tenía un corazón agradable al Señor, porque se arrepentía, porque buscaba de su presencia, porque lo alababa, porque decía: a pesar de mis errores, tú me vas a perdonar, Señor, y voy a seguir haciendo tu voluntad. Porque cuando el Señor le decía: andá y pelea contra los filisteos, David se levantaba su lanza y se iba a pelear. No le preguntaba ni por qué, ni para qué, ni qué hora, ni esto, ni que hace frío, hace calor, ni que son 10, ni son 20. Le decía: andá, tenemos que ir y ser obedientes, ir a la pelea, a la guerra. Muchas veces uno dice: me entregó tal cosa el hermano, qué duro que fue. Pero te está diciendo: levántate y pelea, levántate y pelea, que el Señor te va a dar la victoria. Cuando sabemos que el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es ser obediente. Y acá el pueblo de Israel fue obediente. Se levantaron, oraron, levantaron vallados. Y dice, en el 10 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. En el versículo ese nos habla que dice que los obreros, si nos reflejamos en la parte ministerial y empezamos a hablar en la parte espiritual, que estaban cesando, que estaban cansados, debilitados en oración. Y dice que era mucho el escombro, que no era mucho y faltaba mucho por edificar todavía. Es en el momento que los ministros o los hermanos del lugar se tienen que levantar a orar y a buscar al Señor para levantar a esos obreros que están debilitados. Muchas veces no es que están debilitados porque no están orando, porque muchas veces como cabeza se están olvidando de orar por el hermano, y muchas veces Dios le demanda, y la demanda es grande, las cargas son grandes, porque están las cargas de nosotros y las del hermano y del otro hermano, y todos nos confiamos que el hermanito ora y se pasa orando y se pasa orando, y nos olvidamos que el hermano también tiene que orar por sus necesidades. Y es cuando se empieza a debilitar, cuando la carga se empieza a hacer grande, cuando nos olvidamos, decimos: los pastores son los pastores y van a orar, y nos olvidamos que ellos también tienen sus cargas, sus conflictos, sus problemas matrimoniales, sus problemas económicos, su trabajo. Y entonces nosotros, como cuerpo en Cristo Jesús, tenemos que orar por nuestras cabezas. Orar por ellos, que Dios los les siga levantando, para que nos sigan enseñando, para que nos sigan encaminando, para que nos sigan levantando cuando estamos cansados, y trayendo esa palabra que queremos escuchar. Porque dice que cuando venimos a la casa del Señor, venimos a buscar alimento del Señor. Y el alimento tiene que ser sólido y bueno y nutritivo para nuestro espíritu. Y entonces nuestros pastores tienen que estar bien. ¿Y cómo van a estar bien? Con nuestras oraciones, porque todos somos un cuerpo en Jesús. Dice que cabeza sin cuerpo no es cabeza, y cuerpo sin cabeza no es cuerpo. Entonces estamos todos sujetos. Si un brazo está mal, toda la cabeza lo tiene que saber. Entonces la cabeza tiene que estar orando por
por ese brazo, y si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Entonces es fácil diferenciar cuando está mal un lugar. Si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. Entonces, ¿por qué está todo mal? Porque no estamos orando lo suficiente por nuestras cabezas. Porque también se enferman, porque también se reniegan, porque también se enojan, porque también se airan. Pero tenemos que estar orando por ellos, para que no caigan y que el Señor los siga glorificando. Porque así como ellos están en un lugar privilegiado, que el Señor los puso ahí para enseñarnos, porque dice que los que estábamos sirviendo al Señor y estábamos en un púlpito somos más pecadores que el que está abajo, porque dice que el Señor vino a buscar lo vil y despreciado de este mundo. Entonces tenemos que saber que somos más pecadores que los demás, porque si no somos más pecadores, ¿cómo le vamos a enseñar al demás que está pecando? Entonces, tenemos que estar orando y saber que nuestra cabeza tiene que estar bien y orar por ellos, para que se sigan glorificando, y el día de mañana nos toca a nosotros, y en nuestro pueblo, nuestros hermanos tienen que estar orando por nosotros. Hoy a la hermana Zuni le toca ser encargada de obra del anexo, tenemos que estar orando para ella, para que ese anexo siga creciendo, que las almas sigan viniendo, que ella las siga levantando, que sea sana, que Dios obre en su sanidad, porque está sana, y que la siga todo lo que el enemigo la traiga, y todo lo que la azote el enemigo no llegue. Se cancela. Entonces el Señor es bueno, porque Él no quiere que caigan sus siervos. No quiere que ni una oveja se pierda. Y dice que tenemos que ser ambiciosos en el camino del Señor. Que tenemos que ser trabajadores en el camino del Señor. Que si una oveja se perdió, dejar esa, ir a buscar esa oveja. Si una dice que una mujer pierde una drama, hasta que no la encuentra, no cesa de buscarla. Entonces nosotros, todas las almas en Cristo, tenemos que ir a buscarla y traerla al camino y a enseñarle que tienen que levantar su muro, que tienen que orar por su familia, que tienen que ser sanos por su sanidad, por su casa, y ayudarlo a orar en el Señor. Que sepa que convertirse al Señor es bueno, que no hay que convencerse, convertirse. Cuando nos empezamos a convertir al Señor y nos cuesta convertirnos, y cada día nos convertimos un poco más. Entonces cuando el Señor empieza a orar y empezamos a ver que el Señor empieza a respaldarnos en las oraciones, cuando oramos por un hermano que está falta de necesidad y se levanta, qué bueno que es. Porque cuando el Señor se empieza a glorificar en nuestra vida, cuando el Señor reprende a través de nosotros los espíritus malos de algún hermano, una hermana, de un alma, qué bueno que es, porque el Señor nos respalda. Amén. Cuando se empieza a orar en liberación y el Señor empieza a glorificarse, cuando el Señor nos empieza a usar en lo que es en la economía, que oramos por un hermano y empieza a mejorar su economía, cuando oramos por un hermano y puede conseguir un trabajo, cuando oramos por un hermano que necesita, estar deprimido y el Señor lo levanta, qué bueno que es, porque estamos siendo obedientes al Señor y es lo que el Señor quiere en nuestra vida, usarnos. Entonces no nos tenemos que envanecer que nosotros lo hicimos, sino que el Señor lo hizo, y estar contentos que somos herramientas a las manos del Señor. Qué bueno que es. Y cuando nos ponemos contentos, hay muchos hermanos que dicen, no, porque esto, porque aquello, por lo otro. Pero tenemos que saber que somos herramientas a las manos del Señor, y el Señor nos habló que nos va a usar, y si dijo el Señor que nos va a usar grandemente, nos va a usar grandemente. El Señor se va a glorificar en nuestra vida. El Señor va a hacer lo que nos dijo, que nos mandó a hacer. Si el Señor dijo que nos va a sacar a las naciones, nos va a sacar a las naciones. Si el Señor nos dijo que vamos a tener una casa de oración grande y que muchas almas van a venir para servirle al Señor, lo va a hacer. Así que qué bueno es el Señor. Hasta acá la palabra. Espero que el Señor haya hablado a su vida, a nuestras vidas, y que el Señor siga contestando sus oraciones. Ustedes tienen que quedarse tranquilos y esperar en el tiempo del Señor. El Señor tiene el control, hermanos unidos. Tiene el dominio y control de todo. Lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor le va a contestar en su debido tiempo. Siga en su obra, siga haciendo la voluntad de Él, y todo lo demás se va a acomodar solo. Hasta acá la palabra, la dejo
con la sierva que termine la coordinación, la apertura. Amén.